Buenos días una vez más a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este día hermoso, día de reposo, que es el que Dios nos ha dado para estar con Él y estudiar su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para pedir a Dios su bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que estés con nosotros, que tengan nuestros ojos bien abiertos y también nuestros oídos para responder a tus palabras. Cada uno de los presentes quita dolores, dolencias, tribulaciones, problemas de nuestra mente, angustias, y que podamos estar bien atentos en este corto tiempo, escuchando tu palabra, tus mensajes, en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del mensaje el día de hoy es bíblico, es de la Biblia, y dice: despiértate, tú que duermes. Repito, despiértate, tú que duermes, y vamos a ir entendiéndolo. El mensaje es muy sencillo, es responder al llamado de Dios. Responder al llamado de Jesús. Y vamos a empezar leyendo en la epístola de los Efesios, capítulo 5, verso 11 al 17. Efesios 5, 11 al 17. Dice lo siguiente, muy atentos: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Volvemos al que sigue, Efesios 5:12. Vamos a ver primero todo el pasaje y luego vamos leyendo texto por texto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y dice después, verso 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, aquí está el título del mensaje: despiértate tú que duermes. Pero después dice: y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 16, 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Volvemos al verso número 11 para entender dónde inicia. Y aquí es un mandamiento que dice la palabra de Dios, y nos manda y te manda: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participes, no las hagas, sino más bien reprenderlas. Me detengo por un momento ahí. No participar en las obras de las tinieblas. ¿Qué es lo que hay hoy en día? Violencia, mucha violencia. Tinieblas es lo que quiere decir maldades, pecados. No participes, sino más bien estórbalas o repréndelas. Es lo que nos manda Dios en su palabra. Y leímos también por ahí que los días son malos, los tiempos son malos, hay muchas señales. Estamos en el mes de noviembre, falta noviembre y diciembre para que se acabe el año 2019, y han pasado muchas cosas. Han pasado supuestamente fiestas
que acaba de terminar en el mes pasado, lo del Halloween, que se festeja en Estados Unidos y en México, y también el Día de los Muertos, de los difuntos, y la gente acude a sus tradiciones, a lo que les han enseñado sus padres, pensando que son cosas buenas, pensando que son tradiciones, pensando que no tiene nada de malo, y haciéndolo. Y ahí viene diciembre y sus posadas y la Navidad, que viene siendo todo esto, te lo resumo en una palabra: idolatría. Todo esto, idolatría. ¿Qué quiere decir? Que no está Dios detrás de esto. No está Dios con D mayúscula. Está otro Dios con D minúscula, donde festejan, donde celebran tradiciones y cosas, pero el resultado que viene siendo de esto, pues maldad, pecado, tinieblas, oscuridad, oscurantismo, y que las consecuencias de todo esto, o consecuencias que hay, son desastrosas. Por ejemplo, hace 2 semanas, en una casa en Monterrey, en una de las calles la cerraron para festejar el día de un santo en este mes pasado. No quiero ni mencionarlo porque yo no quiero invocar nada de eso. No es, se invocan y no está el verdadero Dios, está otro Dios contrario a Dios. Y ahí estaban con los matachines, con las veladoras, con los cohetes, con la comida y todo eso, hace 2 semanas. Ahí se vea todo bien. Y el día de estos días que pasó, en esa misma casa, en ese mismo lugar, había un pleitazo, había un pleito fenomenal, grande en la familia. Hermanos contra otros hermanos, una familia contra otra familia, que salieron a relucir navajas, golpes, malas palabras, maldiciones, que tuvo que intervenir la fuerza civil, la policía, a controlar ahí el escándalo. Y eso, si están festejando algo, un santo, algo, las consecuencias no deberían de ser diferentes, tener paz, concordia. Pero ¿qué pasa? Pues no es de Dios, no es de Dios eso. Y las consecuencias vienen terribles. Nos lo enseña hasta en la Biblia, cuando pasó lo del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel empezó a adorar a los ídolos. Después vino una decadencia moral y un desastre ahí en el pueblo. ¿Por qué? Porque detrás de eso no está Dios, está otro ídolo, está otro Dios. Y ahí viene todo esto, y la gente inocentemente en las tradiciones hacen todo esto, pero invalidan los mandamientos de Dios. Están contra los mandamientos de Dios. Y no se diga la violencia. ¿Cuánta violencia? ¿Cuánto odio se propaga aquí en este país? Desde el presidente hasta los demás. Odio, racismo. En México también. Llegan los centroamericanos, llegan los de Salvador, los de Guatemala, y la gente no los quiere. Los rechaza por sus necesidades, sea bien o mal, pero hay racismo, hay odio. Una gente inyecta odio, rencor, y eso es lo que está pasando desgraciadamente en estos días malos, tremendamente, donde hay violencia. Ustedes han escuchado que está la noticia acá, que una familia en el estado de Chihuahua, en México, mataron a 2 mujeres y varios niños, muchos niños. Los mataron, los acribillaron. Sea quien haya sido, el hombre o la banda o la misma familia que los haya matado, no sabemos, solo Dios lo sabe, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Derramamiento de sangre. Mujeres, niños. Y no solamente eso, hay más. Y tú sabes bien aquí, en las escuelas, los alumnos llevan armas, introducen armas.
y a veces le toca a las maestras, y a veces le toca a los alumnos. Son tiempos malos, tiempos difíciles, y cada vez se está poniendo peor. Cada vez es peor. No va a mejorar. Esto no va a mejorar porque Dios no está detrás de esto. Es el hombre, es Dios. Hasta en los grupos religiosos hay maldad. Aún entre los grupos que pueden practicar la verdad, la palabra de Dios, hay odio, hay pecado, hay chisme, hay malicia, hay maldad. Porque los días son malos. Son tiempos tremendos, difíciles. Pero una cosa, teniendo la brújula de Dios, teniendo la palabra de Dios, no hay pierde. Y nos dice claramente, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No las practiques. Y no tan solamente no las practiques, sino dice, repréndelas. O sea, háblalo, dilo. Estorba. No te hagas uno, o no te hagas así omiso, sino realmente, no, esto no está bien. Yo no participo de esto y no, esto no es agradable a Dios, esto no le gusta a Dios. Dios dice diferente en su palabra. Dios nos enseña diferente, como está escrito en la palabra de Dios. Entonces aquí dice, no participes, te está diciendo prohibido. Prohibido. Que a mucha gente no le gusta que le digan no, no, no. O está prohibido esto. Pero así es Dios. Así marca el camino Dios. No mires las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas aquí quiere decir maldad. No de la oscuridad física, no. Maldad, violencia, idolatría, pecado, ofensas. La idolatría, no. Sino más bien reprenderlas, estorbarlas, no ir. No está bien. Mejor juntarse con un grupo de hermanos y hermanas a platicar de Dios. Y vean qué rico es. Eso hace unos días estaba con un hermano de Miami que nos visitó en Monterrey, en la casa de un hermano y en mi casa. No me nos daban la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, platicando y no nos queríamos ir. Pero nos estábamos gozando de lo que hablamos con la palabra de Dios y todo eso. Porque es un deleite. Es un deleite. Menos andar en el pecado, en la borrachera, ahí en el baile, en las posadas o en la idolatría. No participes de eso, sino más bien reprenderlas. No seas pasivo ni indiferente a las cosas malas, que a veces la gente piensa que son buenas, piensa en su mente, pero no son buenas, porque detrás de eso está un falso Dios, sino más bien antes reprenderlas. Vamos a seguir leyendo este texto para comprenderlo un poquito más. El número 12, dice el verso 12, porque vergonzoso, fíjate lo que pasa después de eso, lo que sucede, las consecuencias. Todo tiene consecuencias, lo malo tiene consecuencias. Y lo dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Te voy a poner el ejemplo del pastor de La Luz del Mundo, que tiene miles a nivel mundial, miles de gentes, y lo idolatran. Hay idolatría ahí también. La gente en la religión, en las religiones idolatran a los líderes, como en la católica idolatran al Papa. Aquí en las evangélicas y grupos denominacionales, y hasta teniendo cuidado el que escucha la verdadera palabra de Dios, no idolatrar al ídolo, porque eso no le agrada a Dios, porque el ídolo es hombre, el líder es hombre, y se puede equivocar, puede caer en adulterio, en fornicación, y como que te digo de La Luz del Mundo, violando niños, haciéndole daño a niños, y que ya salió a la luz, está en la cárcel aquí en Estados Unidos. En México no lo pudieron meter porque allá ustedes saben bien cómo está la impunidad, no castigan a los delincuentes, pero aquí en Estados Unidos no se escapó, aquí lo agarraron y aquí está en la cárcel porque hay un poquito más de ley, menos sobornos, pero se descubrió y es algo vergonzoso.
Es vergonzoso porque dicen que hasta videos de prueba tienen de lo que hacía. Vergonzoso es de lo que hacen en secreto. O sea, las tinieblas, lo malo, es vergonzoso. Y aquí está donde dice, aún hablar de eso es vergonzoso. Por eso es importante, despiértate. Tú que duermas, ahorita vamos a entrar al punto que significa esto. Pero nomás date cuenta, ¿cómo están las tinieblas? Dice en Isaías 60, tinieblas cubrirán la tierra. No está hablando del eclipse, no está hablando de la noche, está hablando de los últimos tiempos donde iba a haber mucha maldad, mucho oscurantismo, mucha ignorancia, mucha indiferencia, mucha ligereza. Y la gente está como dormida. Dormida espiritualmente y dormida físicamente. Dormida espiritualmente quiere decir, no responde a Dios, no se despierta para oír a Dios. O dormida físicamente, pues nomás dormidos y dormidos. Y no buscan a Dios. Qué importante hay hermanos que se levantan a las 4 de la mañana para orar. Para ponerse a las 4, antes de las 4 de la mañana, para orar. Se despiertan para orar. Pedirle a Dios su bendición, pedirle a Dios la ayuda. Despiértate tú que duermas. Despiértate. Y fíjate bien en lo que estamos viviendo. Verso 13. Dice ahí, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, todo sale a la luz, toda maldad sale a la luz. Hace un año aproximadamente una persona, un joven con familia, con 3 hijos, tuvo problemas con su esposa, se separaron. Y él pensaba y decía, bueno, pues ya se acabó todo con mi esposa. ¿Qué voy a hacer? Te lo digo en palabras mexicanas, coloquiales, a lo mejor las has oído. Voy a darle vuelo a la hilacha. Voy a darme vuelo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a andar con mujeres, voy a andar en el mundo, voy a hacer maldad. Y se tiró a eso. Pero después que se le terminó ese tiempo como de luna de miel en la maldad, empezó a deprimirse porque no veía a sus hijos, empezó a ponerse triste, dejó de comer, se puso ansioso, no tenía trabajo, hasta el trabajo perdió, y empezó a sentirse de esa manera. Entonces empezó a buscar a sus hijos, a su familia, y le hicieron caso, cierto caso, la esposa también, pero no supo todo el vuelo que se dio, y lo perdonó, y se fue a vivir a su casa y todo. Pero recientemente, ya después de tiempo, le mandan a avisar por WhatsApp. Les digo porque a veces el WhatsApp es bueno, pero a veces es para puro chisme, para puras mujeres que les gusta el chisme, que mandan chisme. Y a veces es verdad, y a veces son chismes. Hay que tener cuidado, usarlo para bien. Pero le mandan decir y mandan fotos donde su esposo había embarazado a una muchacha, y le mandan hasta donde están besando, fotos, y le mandan etcétera, etcétera, y se burlan de ella, se ríen con sus palabrotas. Mira lo que te hizo tu marido, y tú muy contenta con ella. Esta mujer se indignó tanto que lo corrió de la casa y no quiso saber de él, hasta la ropa le quemó y todo. ¿Qué pasa o qué pasó? No hay nada que pueda estar oculto, todo sale a la luz, y aún Dios permite para que el malvado no se salga con la suya, para que el malo no se salga con la de él, y lo expone. Eso es de parte de Dios, como este líder que te decía, y como este muchacho que te estoy comentando, y muchos casos más, muchos que pasan. ¿Por qué? Porque Dios lo permite y lo manifiesta, que se ha manifestado, porque Dios es luz. Fíjate bien una cosa, bien importante para la base de nuestro mensaje el día de hoy. Dios es luz. ¿Qué quiere decir? Claridad, entendimiento,
descubrimiento, luz. Y las tinieblas son ocultarse, hacer lo malo, hacer lo feo, dañando, ofendiendo. Se ocultan, tinieblas. Pero luz es Dios, Dios es luz, dice Primera de Juan. Y no hay ningunas tinieblas en Dios, ningunas. Él no va a permitir que el malvado salga con la suya. De una manera u otra saca a la luz el mal. Y las consecuencias son tremendas. Ahí está ese hombre que teniendo tanto dinero y lujos y carros y todo está en la cárcel. Ahí está ese muchacho que te digo ya está sufriendo solo, sin poder ver a sus hijos, sin perdón, con odio, le tienen odio. ¿Por qué? Porque andando mal salen a relucir las cosas, en el pecado que sea, sale a relucir. Y qué vergüenza, bueno, cuando se tiene vergüenza todavía. Pero yo digo que sí, como este hombre líder religioso que todo el mundo se dio cuenta de lo que hace, como este joven que todas las familias se dieron cuenta de la maldad que hizo, y teniendo una esposa guapa, teniendo 3 hijos ya, ¿para qué quieres más? Pero ahí está el egoísmo, el placer, las tinieblas, la maldad, y Dios lo manifiesta, viene la luz y sale a relucir, y se dan cuenta todos, o la mayoría. Verso 14, se manifiesta el mal, por lo cual dice tú también, despiértate tú que duermes, despiértate. O sea, ciertamente la gente anda indiferente, no le da peso, importancia a las cosas de Dios. Puede escuchar una vez y otra vez y otra vez, y hay como que medio responde o no responde ahí, y sabe que le habló Dios, sabe que Dios le llamó, porque esto no es una religión, esto no es de entrar a una religión, inscribirse y vamos a formar un grupo. Es cada quien va a recibir de parte de Dios las palabras o el llamado, y sabe, está seguro que Dios le ha llamado o le llama a Dios, y otros ni en cuenta, andan indiferentes. Yo les llamo dormidos espiritualmente, porque no se dan cuenta de la verdad espiritual de Dios, que Dios les está llamando. Están dormidos, indiferentes, ahí no responde a Dios. Y aún el que hace el pecado, la maldad, pues piensa que no lo van a descubrir, piensa que no va a haber nada que lo descubra, pero tarde que temprano Dios los va a poner en evidencia. Y si tú estás interesado, yo sé que sí, estás interesado porque vienes a las reuniones, te interesan las cosas de Dios, pero no vas a más, tienes que ir a más, tienes que avanzar, porque puedes estar interesado, pero dormido. Y la gente puede estar interesada. La gente que va a las religiones, a los grupos, están interesados ahí, pero están dormidos espiritualmente, y también su conciencia está dormida, porque la conciencia ya no le dice, oye, está mal lo que estás haciendo. Ya, pues no está funcionando, está dormida la conciencia. Por eso el mandamiento aquí, benévolo, precioso de Dios, es despiértate, tú que duermes. Qué importante es este mensaje. Despiértate, date cuenta. Mucha gente duerme, mucha gente, su conciencia está dormida, no se da cuenta que va mal, y puede ser tú. Pasa a otro estado espiritual. El que va a las iglesias y su estado espiritual, venir aquí a un lugar donde se predica la palabra de Dios, está interesado espiritualmente. Pero si no hay más, no va más, tiene que pasar a un estado espiritual de despertar la conciencia. Despertar la conciencia.
para que veas, te des cuenta en tu vida que haces bien. La misma conciencia te va a decir, ¿haces bien o haces mal? La conciencia te dice. Si no, la gente que no lee la palabra, no tiene la palabra, también la conciencia va a decir, ¿estás bien o estás mal? Entonces conocen nuestros pensamientos. Y la conciencia te lo ha puesto Dios para que te redarguya, para que te muestre tu situación. Pero la gente está dormida, está tan dormida que no se da cuenta que va mal. Piensa que está bien, oyendo y oyendo, llenándose de conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Pero el conocimiento solo no funciona, tiene que ir acompañado de una práctica, tiene que ir acompañado de un hacer. Por eso dice Santiago, no seas oidores nada más, sino hacedores. Obedezcas a Dios, respondiendo al llamado de Jesús. Porque Jesús te está llamando, no te está llamando el hombre. Yo no te estoy llamando, Carlos no te está llamando, ninguno, ni Manuel, ni Ángel te está llamando como predicamos. Te está llamando Dios. Dios es el que te llama. Y si te invitan y te dicen, es Dios el que está utilizándonos para llamarte, para hablarte. Esa es la verdad, esa es la realidad, ¿verdad? Para que respondas al llamado de Dios, para que lo busques, para que respondas al llamado de Dios. Y luego dice después, levántate de los muertos. Esto ya está más tremendo. O sea, estás dormido espiritualmente. Y si estás dormido espiritualmente, estás muerto. Muerto espiritualmente ante Dios, quiere decir separado de Dios. Levántate de los muertos. Levántate de los muertos espirituales. Acuérdense que la Biblia habla en un vocabulario simbólico, figurativo y un lenguaje literal. Cuando es literal es que es físico. Cuando habla de literal es un muerto físico. Y cuando habla figurativo, muerto espiritual es figurativo, separado de Dios. Y así utilizó Jesús estos lenguajes y así está en la Biblia. Acuérdate del pasaje ese que Jesús le dijo al joven, cuando lo llamó, le dijo, ven, sígueme. Y el joven le dijo, deja que entierre a mi padre que había muerto. Déjame que lo entierre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Te lo vuelvo a decir, deja que los muertos espirituales, que están vivos pero están muertos espirituales, entierren a sus muertos físicos, para entenderlo. Tú ven y sígueme, yo te estoy llamando. Al fin y al cabo, a tu papá que está muerto físicamente, tiene más familia, más hermanos que le van a dar sepultura. Yo te estoy llamando, que es más importante que me sigas ahorita en este llamado. No quiere decir que seas grosero y respetuoso, pero que le des importancia a que cuando Dios te está llamando y te llama, le respondas a Jesús, como ese joven que dijo, no, deja ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos, tus familiares muertos espirituales, entierren a sus muertos físicos. Y tú ven, sígueme. Porque es más importante el llamado de Dios. Es más importante que no participes en las obras infructuosas de las tinieblas de tu familia, aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, aunque sea tu abuela o sea tu abuelo. En lo malo no participes, sino más bien predícales, háblales. Mi tío, mi tía eran alcohólicos, se emborrachaban y me invitan, yo no voy con ellos. Era muerto espiritualmente, pero Dios me llamó y me dio vida. Me levanté de los muertos.
levántate de los muertos, levántate, es un mandamiento. Primero dice, despiértate, número 1, y número 2 dice, levántate, levántate. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento existe muchas veces esta palabra, levántate. O sea, ya no estés dormido, ya no estés muerto, levántate. Y la gente se levantaba. Dios le dijo a Moisés, levántate, y se levantó. Dios le dijo a Abraham, levántate, y se levantó. Dios le dijo al paralítico, levántate, y se levantó. Ejemplos que pone que es posible y se puede uno levantar del sueño de muerte. Te puedes levantar de estar muerto espiritualmente. Levántate de los muertos espirituales. Dormía tu conciencia, separada de Dios. Levántate, 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 levántate. Oh, si fuera por cuántas veces decirte yo, levántate, y respondiera, pues qué bueno. ¿O cuántas veces voy a decir, despiértate, despiértate, despiértate? Pues qué bueno. Pero responderás. ¿Tú al llamado de Dios? ¿Respondes verdaderamente al llamado de Dios que te hace? Que obedezcas, que vayas tras Jesús. Y dice al final del texto, lo más precioso, si tú haces eso, te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Te dará el entendimiento. Verás, entenderás, responderás. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y te va a alumbrar Cristo. Él es la luz. ¿Para qué? Para dispersar las tinieblas, el oscurantismo, la maldad. Para que tú te des cuenta de la maldad, del pecado, de la violencia, del daño, de la ofensa que hace el pecado, las tinieblas en las personas, en la gente. Y te va a alumbrar Cristo. Te va a dar la luz, el entendimiento. Qué importante es esto, para entender. ¿Cómo me va a alumbrar Cristo? ¿Me va a traer luz o como una lamparita o qué? No, te va a dar el entendimiento. Cuando te da el entendimiento Cristo, tú lo entiendes, viene como una convicción, más que la letra, el conocimiento. Dios me llamó, Dios me habló, Dios me salvó, Dios me perdonó. Porque te lo vas a entender Cristo. No el hombre, Cristo. Lo ves con claridad, como si estuvieras recibiéndolo de parte de Jesús. Te alumbra Cristo. Qué importante es esto. El verso que sigue. Mirad pues con diligencia. Entonces dice, bueno, fíjate bien, sé diligente. No seas negligente. No seas indiferente. No seas ligero. Sé diligente. Pero no dice, mira, fíjate, ponte osado. Como dicen en México, no sé aquí, ponte águila. Las águilas están con un ojo, los dos ojos, pero viendo cómo van a agarrar la presa. Así están. Si tú lo ves en un video, está el ojo del águila así. A ver cómo lo va a atrapar. Así nos está diciendo aquí Dios. Ponte águila. Mira y dice con diligencia, que seas listo, inteligente, ausado. Mira bien, con diligencia, cómo debes de andar, cómo andéis, cómo debes de caminar, cómo debes de andar en el camino, como andéis. No como necios, no como tercos, en el mismo pecado, en la misma maldad, en la misma indiferencia,
en la misma violencia, en las mismas cosas. No, como sabios. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría humana es terrenal, es animal, diabólica, como dice Santiago. Sí, el humano es muy listo, muy inteligente para hacer las cosas, pero no llega más, porque a la hora de practicar la sabiduría de Dios tropieza. Quiere decir, no responde, no hace caso. Por eso dice, no como necios, sino como sabios. Sabios, ¿sabes quién es sabio? El que obedece a Dios, el que le responde a Dios. Ese es sabio, bien sabio. Responde con sabiduría. No anda con pequeñeces. Razona. No hace lo malo. Ya no es superficial, sino que es listo, inteligente. El que no responde a Dios está dormido. Y imagínate un dormido cómo hace las cosas. Un dormido puede chocar, puede hacer lo malo, no se da cuenta porque está dormido, no sabe ni a dónde va, porque las tinieblas le ciegan los ojos. Pero el sabio está listo, abusado, inteligente. Verso número 16. Y luego dice algo muy importante, complemento, ¿no? Está tremendo este pasaje. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Estos días son malos? ¿Son días malos? Sí, son días malos. Y en aquel tiempo ya estaba profetizándose. Quiere decir que iban a venir tiempos malos. Ya estamos en estos tiempos y se están poniendo más malos. Los tiempos son malos, los días son malos. Pero nos dice algo bien importante Dios: aprovecha bien el tiempo. No pierdas tu tiempo ahí viendo películas y películas y películas y videos y videos y videos y WhatsApp y WhatsApp y WhatsApp y es Facebook. Pierde el tiempo si no te enseña. Si no te enseña algo fructífero, algo bien para tu vida, para tu familia. Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha. Porque ya los años que pasan ya no se recuperan. Ya los días que pasan ya no se recuperan. Yo recuerdo cuando mis niños estaban chiquitos, 5 años, 6, 10, 12, que ahorita tienen 30. Ya pasaron. Había que aprovecharlos, aprovechar su infancia, estar con ellos, educarlos, formarlos, disciplinarlos como Dios manda. Y ahorita hombres de bien, son hombres de bien, hombres con su familia, hombres con una conducta moral, hombres de bien, aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo, no nada más trabajando, porque aquí en Estados Unidos es trabaje, trabaje y trabaje. Trabaja, trabaja, trabaja. Trabajo, trabajo y trabajo. No. Eso es para engordar la billetera del patrón. Más bien hay que engordarse, pero espiritualmente, con el alimento de Dios. Para estar fuertes, fortalecidos. Porque muchos, al no hacer esto, al no obedecer, se echan para atrás, se pierden. Y no te hablo de pocos, te hablo de muchos. Ya en mi experiencia de casi 30 años, tengo muchos nombres en la cabeza, desde pastores, ministros, predicadores, jóvenes, señores, jóvenes, mujeres que se apartaron. Y no me digas de ellos porque muchos han muerto. Muchos les fue mal. A nadie le fue bien. A nadie le va bien. Así lo dice Job. ¿Se apartará alguien de Dios y le irá bien? No le va bien. Le va peor que antes. Por eso se tiene que aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos. Muchos se pierden, no responden al llamado de Dios, otros se echan para atrás, no toman decisiones,
son indiferentes o toman malas decisiones. No creen, no quieren la santidad, no quieren la justicia, no quieren la actitud, no quieren el verdadero amor, no lo quieren, lo rechazan, aceptan los pecados, las tinieblas, las malas amistades, las malas costumbres, y no entienden, y no entienden. Qué terrible. Verso número 17. Por tanto, no seáis insensatos, no seas terco, no estés dormido, no estés muerto, sino que entendidos. Entiende, por favor. Entendidos, entiende, sino entendidos. Entiende cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santidad, la rectitud, el verdadero amor, el hacer lo bueno, no hacer lo malo, el no participar de las tinieblas. Esa es la voluntad de Dios, una de las voluntades de Dios, de cómo vivir, de cómo andar con Él. Leemos otro pasaje paralelo a esto para entender en otra epístola. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 al 24. Y aquí nos lo dice, nos lo confirma este pasaje. Examinadlo todo, retened lo bueno. Sí dice así, ¿verdad? Examínalo todo, retén lo bueno. ¿Verdad que sí dice? Pero se entiende que desechen lo malo. Examínalo todo, examínalo y retén lo bueno. Si tu conciencia está funcionando, la conciencia te va a decir, ¿está bien o está mal? Y te dice Dios, retén lo bueno, lo malo desecha. O si eres cristiano, el Espíritu Santo y su palabra te va a decir lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo te va a decir. Sí, porque hay otra gente que dice, que se engaña diciendo, ¿verdad que la Biblia no dice que tome cerveza? No puedo tomar muchas cervezas porque no dice que no tome cerveza. Sí, ciertamente no dice que no tome cerveza. Pero aquí la Biblia te está diciendo que retengas lo bueno, que lo examines, que veas. Porque la cerveza que tiene alcohol no te va a emborrachar. Sí, te va a emborrachar. Y la Biblia ¿qué dice? Que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Los borrachos no entrarán. Y dice en Corintios, no erréis, no te equivoques. Pero entonces qué importante es esta palabra aquí. Tampoco no dice no fumen marihuana. Y la Biblia no dice no fumen marihuana, ¿verdad? Que no dice, yo no encuentro un texto que diga no fumen marihuana. Entonces dice, pues no dice, entonces yo voy a fumar. No, pero tú no estás reteniendo lo bueno. Tú estás recibiendo lo malo. Por eso dice aquí en principio, examínalo todo. Examina en base al Espíritu lo que Dios te diga en tu conciencia. Examinando todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Y también dice en el verso siguiente, 22, ¿verdad? Absteneos de toda especie de mal. Abstente de toda especie de mal. En estos dos textos vemos lo general que es la Escritura para decirte lo que está mal, lo que no está bien. Primero que retengas lo bueno, pero después que deseches lo malo. Abstente de toda especie de mal. Abstente. Todo lo que Dios no aprueba, todo lo que Dios no quiere, no lo hagas. Abstente. Hay que hacer abstemio. Yo soy abstemio del alcohol, abstemio del tabaco, abstemio del vino, abstemio, soy abstemio. Yo me abstengo de eso.
desecha lo malo, abstente de toda especie de mal, ¿verdad? Ni cerveza, ni alcohol, ni marihuana, ni fumar tabaco, ni consultar hechicería, ni nada de eso, toda esa especie de mal. Todo que no provenga de Dios no está bien. Pero hay unos que dicen que le ponen a Dios y todo, pero nada más es puro engaño, es pura finta nada más. Pero es que es de Dios y que no es cierto. Dios dice su palabra que si quieres saber algo, pregúntale a Él, consúltalo a Él, ¿verdad? Y no otras cosas fuera de Dios, porque eso ya es idolatría, eso ya es hechicería, eso ya es brujería. Y otro ídolo es que a la Virgen, es que el santo, es otro Dios, no es Dios verdadero. Dios solamente hay uno, así nos enseña la Dios, solo hay uno, y no hay nada fuera de Él. Verso que sigue, 23. Y el mismo Dios de paz, fíjate nada más las consecuencias que te va a dar que busques a Dios y le respondas al llamado de Dios, es que te va a dar ¿qué? 3 letritas: paz, paz, paz. Te va a dar paz, y no como el ejemplo que te puse del muchacho que 2 semanas antes andaban adorando al ídolo y 2 semanas después andaban con navajas y golpeándose y peleándose en la policía y con demandas y todo eso. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Hay consecuencias. Y seguir a Jesús, responderle a Dios, va a haber paz. El Dios de paz te santifique por completo todo vuestro ser. O sea, va a haber santidad. Te va a santificar Dios por completo, total, 100%. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, el hálito de vida que tienes, tenemos vida y un espíritu. El alma, donde están las emociones, las decisiones. Y el cuerpo es la carne. Este es el cuerpo. Pero dice aquí que el Dios de paz te va a santificar todo tu ser, y para que seas guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, o que venga por mí, o venga por ti, ya, que partamos de este mundo, estemos santificados, nuestro ser, todo, y estar irreprensibles. Tenemos y debemos que ser irreprensibles. No tenemos que tener nada de pecado, nada de maldad, cero, nada debemos de tener con el pecado. Tenemos que estar santificados en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Estar preparados para la venida de Jesús, o para cuando nos llame en su venida, todo nuestro ser. Y termino con el verso 24. Fiel es el que os llama. Fiel. Si te está llamando Dios, es porque Él cumple lo que dice. Si te llama Jesús, es porque Él es fiel, el que te llama, el cual también lo hará. Dios no es como algunas personas creen: me pide muchas cosas, son muchos mandamientos, son muchas cosas que Él quiere que haga. Y no, Él te lo pone muy sencillo, facilito. Si te llama Dios hace los llamados. Jesús es el que te llama, y Él es fiel. Si tú le respondes a Dios, Él te va a responder a ti. Si tú ya no retrasas tu arrepentimiento con Dios, Él te va a ayudar, Él te va a convencer, y lo va a hacer en ti. Él es el que hace el llamado. Él nos llama, Él nos hace llamados, y el primer llamado que Dios hace al hombre es: sígueme, sígueme. Yo te llamo, te habla. ¿Para qué?
para que tú respondas. Y no me puede decir nadie aquí que a ti Dios no te llama, no te ha llamado. Dios te llama. Y si no te ha llamado, yo te digo ahorita, Dios te está llamando. Dios te llama, Dios te habla. Como cuando me llamó a mí, me habló a mí. Y no nada más para salvarme, sino para ir a predicar. Él me dio el llamado, voy a predicar. Yo no podía hablar delante de la gente, yo ni sabía cómo expresarme o hablar. Y Él me enseñó. Él fue fiel, porque si Él hace el llamado, Él te va a dar las herramientas, te da lo que necesites. Porque fiel es el que te llama. Entonces despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él es el que te llama, Él es el que te habla. Él lo hace, lo ha prometido y lo cumple. Lo hará porque Él es el que llama toda la obra. El que empezó la buena obra, la termina. El que hace el llamado, Él no falla. El hombre falla, la mujer falla, pero Dios no falla. Por eso hace el llamado. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Encontrarás la puerta, encontrarás la salida. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es más fiel que nadie. Mucho. Dime a mí, dile a otros, pregúntales y verás que Él no falla. Él lo cumple. Él te ayuda. Te da lo que necesites. ¿Para qué? Para que pongas toda tu confianza, toda tu esperanza en Él. No te está hablando un predicador. No te está hablando una iglesia. Te está hablando Dios. Dios a tu vida. Responde. Responde. Mira, si me pusiera a poner de rodillas, te rogaba, respóndele a Dios, ándale, respóndele, es por tu bien, es por ti, tu alma, tu vida. Hazle caso a Dios, yo sé lo que te digo, es una garantía, Dios. Te alumbrará Cristo, te dará el entendimiento. Entenderás bien clarito que Dios te llama y que tú respondas a ese llamado. Despiértate y levántate. Si lo haces, Él te va a responder. Él va a ayudar. Él te da lo que necesitas. Vamos a cerrar nuestros ojos, a hacer una oración, a meditar unos momentitos en este mensaje, en esta palabra de Dios. Esto es palabra de Dios para dispersar las tinieblas en la mente. Examínalo todo, retén lo bueno. Abstente de toda especie de mal. Él te llama. Fiel es. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus palabras, que son sinceras, que son reales. Muchas gracias y que sea de provecho, de mucho provecho a cada persona. Que cada quien pueda reconocer que tú eres el que hablas y pides y también respondes. Muchas gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.